Pero una neumonía me puede hacer doler. Y si viene con derrame pleural, peor. Porque el dolor pleural me produce un dolor tipo punzada, lanza, marcado. Y eso puede traducirles en error, llevarles al error. Por eso es que el examen físico, cuando hablamos de una anamnesis, siempre debe ser una anamnesis bien marcada. De repente el paciente les ha venido con dolor de garganta, tos marcada, bota flema, secreciones, y de repente está con dolor abdominal. Pero en toda su investigación el paciente no sufría de úlcera, no tiene antecedentes quirúrgicos, no se operaba de nada, no tiene antecedentes genéticos, pero solamente está con la tos, secreción y todo eso. Le toman una placa, ¡puf! Salió la pizza. La parenclimatización, la parte blanca de la base del pulmón es una neumonía aguda y está con dolor. Tratando la neumonía se quita el asunto. Entonces, qué importante es siempre hablar de una buena historia, una buena anamnesis con las preguntas adecuadas, siempre dirigido por el tipo de dolor. Si fuera la medicina así de absoluta, qué bonito fuera, ¿no? Qué bacán. Pero no, pues para eso están ustedes acá, para irse acostumbrando no a lo frecuente, sino a lo infrecuente, a lo atípico. Para eso van a ser médicos. La duración y la evolución, porque hay problemas de dolor intenso y que de repente cuando ya llegan en su cara pelada se desaparecen. El paciente viene amarillento con dolor abdominal intenso tipo cólico. Y de repente ustedes le están echando, le piden análisis y le preguntan, ¿cómo le va? ¿Qué me pasó? Pero lo ven medio amarillento y ya no tiene dolor, no, la barriga tranquila, les llama la atención. Le han pedido sus análisis orientados que estaban medio amarillos, su perfil hepático, su hemograma, y de repente el hemograma le viene con cierta leucocitosis, desviación de izquierda, neutrofilia de algún tipo, una linfopenia por la parte aguda, pero estoy hablando de 12.000 leucocitos, unos 78% de neutrófilos, y cuando ven la bilirrubina estaba en 1.8, 2, no era mucho, pero vino directo, pero ahorita está sin dolor. Le toman una ecografía y resulta de que tiene barro biliar o microlitiasis en la vesícula. Eso fue un aborto espontáneo probablemente. Uno de los cálculos salió de la vía biliar, parió al intestino y se liberó el proceso de dolor, de obstrucción parcial que tenía en la vía biliar. El paciente se siente mucho mejor. Igualito pasa con el cálculo renal. ¿Cuándo duele el cálculo? Cuando el cálculo migra es ahí donde va, porque ustedes cuando le toman una ecografía, el paciente a veces le dice, doctor, yo tengo un coraliforme en la pelvis renal, ¿no es cierto? Entonces, está lleno de cálculo, pero ese cálculo duele ahí, no, favorece la infección urinaria, esa es otra cosa, pero que duela el que está ahí arriba, no. Duele cuando se fragmenta y esos calculitos bajan al uréter. Cuando van por el uréter, ahí. Porque depende del tipo de cálculo, si es de ácido úrico, si es de calcio. Y si ustedes ven los cálculos, ¿han visto los cálculos alguna vez renales? ¿No? ¿Los han visto en libros tampoco? Fíjense cómo son los cálculos de ácido úrico, diferente a los de calcio. El paciente, si los ve, podría ayudarles. Pero a veces estos dolores son de no les va a ayudar mucho. Pero los cálculos parecen un erizo. ¿Se imaginan un cálculo con puntas que va bajando por el uréter? El uréter reacciona creando espasmo pues, por donde pasa el cálculo. Desde que sale de la pelvis y llega a la vejiga, el cálculo está raspando todo el uréter. ¿Cómo no va a doler? Peor si es que esas puntas del ácido úrico se enclavan y el paciente se enclava como un erizo en el uréter y a ver, líbrelo del dolor. Eso es lo que a veces sucede. El espasmo del uréter más la irritación favorece la infección urinaria. Cuando caen a la vejiga, el paciente feliz. Pero cuando tiene que volver a salir de la vejiga, ahí depende mucho si es hombre o mujer. ¿Comprenden por qué? ¿No? Los machazos que dicen que yo soy pues, espectacular, ¿no? Que calzo 45, esos son los que más sufren, ¿no? Por razones obvias. La mujer no tanto, ya tiene una uretra más corta, y una ida al baño, ya salió. Pero el hombre tiene un caminito más que... Ese es mortal, terrible, también duele mucho. Entonces, uno reconoce ese tipo de situaciones. Hay que ver cómo dura, cómo evoluciona para saber sobre qué estoy trabajando. Y la actitud del paciente.
¿eso es objetivo o subjetivo? Muy subjetivo, porque depende del umbral de dolor del paciente y de cómo presenta los síntomas. Hemos tenido pacientes con apendicitis aguda, con peritonitis que han durado 7 a 9 días. Por supuesto el hombre estaba séptico, pero con él no era, había bajado como 10 kilos de peso en esos días, ya no quería comer, no tenía fiebre, pero no tenía mayor dolor. Pero a la hora que se le examina un día, duro, plastrón, a sala, que fue una apendicitis con peritonitis de hace 7 a 9 días. Que probablemente ya se le había cantado al cirujano, pero el cirujano pues en el hospital no es como el cirujano de clínica. El cirujano de clínica entra hasta porque la uña le mordió. El cirujano de hospital no, tiene que demostrar que el apéndice sale y le diga, opérame, pero por razones legales. No hay cirujano que quiera eso. Entonces, pero la parte subjetiva es la que más nos daña a nosotros. Hay gente que aguanta el dolor, no lo siente mucho, pues yo no tenía dolor, dice, no tenía por qué aguantármelo, ¿no? La actitud del paciente es muy especial. Hay pacientes que vienen empujando al resto. ¿Y qué es lo que tiene usted, señor? Si viene caminando, empujando al resto, estoy con fiebre, doctor, me duele la cabeza, me va a reventar, siento que me muero. ¿Y qué más tiene? Congestión nasal, me duele la garganta. Y viene empujando al resto. O sea, la actitud del paciente es dramática, me siento morir, me quiero morir, me se tira mi chanca. Y vienen con una camilla con un pata desmayado en coma y quieren que lo atiendan a él primero. La actitud del paciente es muy importante, pero no por la actitud del paciente ustedes deben dejar de priorizar qué es lo que primero tengo que hacer. Ese es un problema en emergencia siempre. Porque hay gente que cree que una fiebre es pues una urgencia. Y se los va a discutir, ¿eh? ¿Y si es una meningitis? Me muero. Yo le echo la culpa a usted, lo mando a la cárcel. La actitud del paciente habla de muchos problemas de tipo subjetivo. Y los síntomas y signos acompañantes hablan de náuseas y vómitos que crean un problema. Las náuseas es un problema muy común asociado al dolor abdominal porque puede estar causado como un síntoma referente o causado directamente por el problema. Náuseas y vómitos vienen asociados a un trastorno orgánico inflamatorio como es la pancreatitis. Náuseas y vómitos pueden estar asociados a un trastorno inflamatorio crónico o agudo, como es una gastritis aguda, como es una úlcera abdominal, que está incluso por la inflamación casi cerrando la luz del duodeno. Entonces están que vomitan. Pero las náuseas y vómitos no siempre es así. Hay mucho de acá, más que de acá. Hay gente que sufre de náuseas porque está estresada. Eso lo sabrán ustedes mejor que yo. Tengo examen, se me ha juntado examen de anatomía, fisiología, fármaco, y me falta así para probar, y si no apruebo, mi papá no me compra el carro que me ha prometido, o si no, no voy a ir al viaje que tenía pendiente, ¿ves? Pero no. Y ya estoy nauseoso por el estrés causa náusea. O me provoca un reflejo vagal, y el reflejo vagal produce hipotensión, sudoración, sensación de desmayo y náuseas, sin tocar la relajación de esfínteres. Pero el hecho que ya tenga náuseas ya me está hablando de ciertas condiciones. Si ustedes ven a un paciente que está con sudoración, que está frío, que tiene sensación de desmayo y tiene náuseas, está haciendo un problema vagal. Puede ser por algo, hay que averiguar qué es ese algo. ¿Estamos? Entonces las náuseas y vómitos no siempre son un problema acumulado por algo agudo, sino que es un trastorno asociado en muchos casos al tipo de carácter y personalidad del paciente, lo cual es bastante difícil de evaluar hasta que ustedes van conversando con el paciente. Se dan cuenta que el problema de fondo no está acá, pues está acá. ¿Qué es lo que pasa con los problemas dolorosos del colon? ¿Han oído hablar del colon irritable? El colon irritable, el colon nervioso, el colon de estrés, es un colon que crea espasmo, pero básicamente el dolor está localizado en los ángulos, en las flexuras. Cuanto más agudo es el ángulo y la flexura del colon, más dolor al espasmo va a tener. Entonces tenemos el síndrome doloroso agudo del ángulo esplénico del colon, o síndrome doloroso abdominal agudo del ángulo hepático del colon, que son las dos flexuras más marcadas. Pero el colon me puede dar dolor en todas las flexuras, me puede dar a nivel sigmoideo, al lado izquierdo, me puede dar en el ángulo esplénico, como acabo de decirles, me puede dar en el lado derecho y me puede dar en el ciego. Entonces, es el único dolor que ustedes van a ver que el paciente lo trastorne, pero está por todas partes. Ustedes le palpan todo y ya saben que es el colon, porque está el colon a la derecha, está a la izquierda. Y ustedes les dicen fácilmente, ¿cómo está el dolor? Me vino un cólico, estoy con cólico. ¿Y dónde está el dolor? A veces lo tengo acá y a veces lo tengo acá. A veces acá
¿A qué? Va de un lado a otro. Entonces ya saben que ese dolor es muy probablemente. Y esos dolores están asociados o estreñimiento o diarrea, que son los cambios del hábito defecatorio producto del trastorno de espasmo o del tipo motor. Entonces no solamente hay náuseas y vómitos, sino que también hay alteración en la eliminación de la materia fecal y la presencia de gases. La presencia de gases hay que analizarla bien. No siempre los gases son un elemento patológico y la distensión, a menos que esté asociado a distensión abdominal, pérdida de ruido, su presencia de borborismo y se ve la barriga bien hinchada. Pero pregunten si no vienen de una frijolada. Los gases se presentan en todo momento, todos tienen gases. No quiero que me lo demuestren. Todos tienen gases. Todos. El problema es cómo lo manejo. ¿Cómo manejo los gases? Es diferente, cada uno tiene una forma porque tiene un umbral de tolerancia a la distensión con los gases. La gran diferencia está que el paciente que tiene intestino irritable tiene un umbral más bajo de percepción de. Entonces, por ejemplo, si yo en mi intestino por centímetro cuadrado tolero 50 centímetros cúbicos de gas, un paciente con 50 centímetros de gas con intestino irritable le duele, siente hinchado. El paciente dice, doctor, tengo la barriga así, parezco un embarazado, y ustedes lo ven. A ver, échese. Me rebota, doctor. A ver, échese. No encuentran gases. Ustedes no encuentran gases, pero la percepción del paciente es que está hinchado, que está gestando, que está doloroso, distendido. Ojo con ese tipo de apreciaciones, ¿no? Ya les está hablando del tipo de carácter, personalidad, amplificador, de repente manipulador, estresado, madenoico, hipocondriaco. Todo ese tipo de personalidades tienen que ver mucho cuando ustedes van analizando a su paciente. Conclusión, es lo que se llamaba siempre, pues, el ojo clínico. Ustedes tienen que ver a su paciente desde que ingresa, ¿no? Desde que ingresa ustedes ya van viendo a su paciente. Si se agarra al lado izquierdo, pero ya son dos cosas. Es diferente. Diferente el paciente que viene doblado, diferente el que viene estirado. Ustedes ya de lejos ya comienzan a ver si está ictérico, si no está ictérico, si está pálido, no está pálido. Ya el paciente que viene chocado ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ojo, la fiebre es un trastorno muy diferente. Una revisión rápida, ese es el slide principal y esa es la clase para mí. Porque si ustedes no revisan su nosología y no conocen cómo se presenta cada uno de los cuadros, nunca van a llegar a evaluar bien un síndrome doloroso abdominal. Por eso les he dado este tipo de ejemplos variados con respecto a la presentación de acuerdo al tipo, a la intensidad, a la característica del dolor, para que sepan que cuando ustedes estén en emergencia, si no conocen su patología, están de más. Quiero ayudar a mi gente, quiero ayudar al paciente, entonces me preparo bien para atenderlo. Si no me siento bien preparado, no lo hagan. Todos estamos preparados a un cierto nivel, ¿sí? A un cierto nivel. Ustedes están preparados a nivel de estudio. Se están preparando. No me pueden exigir a mí lo mismo que ustedes y a ustedes no le pueden exigir lo que me exigirían a mí. Entonces tienen que prepararse para llegar al momento en el cual van a enfrentar a un paciente y tienen que hacerlo poco a poco. ¿Qué pasa con los dolores intensos? Entonces, resumiendo, y agudos, es porque hay una obstrucción mecánica, hay un cólico biliar. Todas esas cosas deben ponerlo sobre el tapete. Si el dolor es agudo, intenso, pero persistente y aumenta en el tiempo, aumenta porque hay tiempo, entonces estamos hablando de un proceso inflamatorio o estamos hablando de un proceso infeccioso, como puede pasar con la apendicitis. Si es un dolor que está bastante bien localizado, lo que pasa con la colecistitis aguda, lo que primero fue un cólico biliar. Porque un cólico biliar en las primeras 6 horas yo lo puedo agarrar. Me acaba de empezar hace 2 horas, le pongo un buen antiespasmódico, un antiinflamatorio, hidratación, reposo y probablemente le pase. Si le pasa el cólico vesicular fue eso, simplemente eso, un cólico vesicular. Pero si el cólico vesicular dura más de 6 horas y a pesar de que yo le ponga algo, ese dolor persiste, eso se convierte en una colecistitis aguda. Eso es diferente. Y la colecistitis aguda ya no retrocede. Ya es un proceso inflamatorio que no tiene resolución y que solamente cede con sacando. El aneurisma roto, el aórtico, tiene un dolor bien marcado, es localizado y el dolor es impresionante, pero el dolor lleva rápido el shock y lo lleva al desmayo del paciente. Cuando se rompe es una hemorragia interna que si el paciente no está cerca a algún lugar donde le puedan poner vía y estabilizarlo y que pueda entrar a la sala de operaciones volando,
el paciente tiene por seguro una mortalidad. El irradiado, como pasa con los cólicos renales, que van hacia la región lumbar, incluso inguinal, porque cuando hay dolor en el uréter, en muchos casos no duele arriba, duele la bolsa escrotal, duele el labio mayor. Y ustedes dicen, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué me está doliendo? Y resulta que está bajando un cálculo. Conforme el cálculo comienza a bajar, comienza a localizar dolor, comienza a hacerse mucho más evidente, pero a veces solo irradia hacia la bolsa escrotal correspondiente del lado o al labio mayor. Se agrava, ojo con esto, con los movimientos. Muchos pacientes que tienen problemas inflamatorios ya localizados a nivel intraabdominal con el signo del talón, ¿saben cuál es el signo del talón? ¿No es cierto? Lo paro al paciente junto a los pies y luego que se pare de puntitas y luego caiga con fuerza en el talón. Si hay algún proceso inflamatorio, lo localiza, dice, me duele el lado derecho, el doctor no puede porque me duele el lado izquierdo. Eso localiza un dolor intraabdominal. Pero los movimientos en sí son muy sui generis. Por ejemplo, hay un dolor por el cual vienen los pacientes constantemente, dolor en el hipocondrio derecho. Dolor en el hipocondrio derecho. ¿Y tiene dispepsia? No. ¿Y cómo está el apetito? Bueno, ¿tiene náuseas, vómitos? No. ¿Come tranquilo? Sí. ¿Y cómo está el dolor? Bueno, doctor, la verdad me he hecho ese lado y me molesta. Y cuando subo las escaleras y me agito me duele más. Conclusión. Ese dolor que se agrava los movimientos, pero no tiene signo del talón, muy probablemente es solo neuromuscular. Ojo, que el dolor activo de una neuritis produce dolor de tipo quemazón. Quema, arde. Las neuritis o las radiculopatías, que son más frecuentes por alguna razón hacia el lado derecho, pues arden y queman más. Entonces cualquiera puede alucinar de que hay otra molestia. Entonces hay que sacarle bien la boca al preguntarle, ¿y ese dolor tiene relación con la comida? ¿Sí o no? Y alivian muchos con la obstrucción intestinal, los vómitos, por ejemplo. Una obstrucción intestinal que sea mecánica comienza a acumular, aumentar presión por distensión de la musculatura lisa y comienza a acumular entre la secreción pancreática, la intestinal, la gástrica y el intestino comienza, entonces el paciente en un momento que está bien tranquilo, de repente 3, 4, 5 litros vomita y el paciente se descomprime y tranquilo. Hasta podría decirles que casi sin dolor. Y que fue un lipoma grande de intestino delgado que estaba obstruyendo la luz y que no lo dejaba pasar. Pero el vómito lo alivió. Muy bien. No recuerden. Para seguir recordando, para que sigan viendo los dolores intensos, aparición brusca que se da en segundos, como les dije, tiene relación más con procesos de tipo vascular o con perforaciones. Perforación de úlcera, aneurisma rota, el infarto mesentérico, incluso el infarto de miocardio. Que tenga un comienzo rápido, pero aumenta en minutos, pueden ser los cólicos biliares, los componentes de intestino delgado, como conversamos, porque son más rápidos, inflamatorios como la apendicitis, pancreatitis, diverticulitis, los de tipo isquémico, como isquemia mesentérica, los vólvulos, o la obstrucción estrangulada de las hernias, por ejemplo, que sale el asa y se estrangula. Y las graduales que van aumentando poco a poco, lentamente, en horas, como la colecistitis, las obstrucciones no estranguladas, el embarazo ectópico y tumores de otro tipo, ¿no? Siempre buscando cuánto duró, acuérdense, ese cuadrito es importante, cómo inicia, cómo va, cuánto dura, qué intensidad tiene, todo es importante para que ustedes vayan en su mente acordándose de estas características. Si hay náuseas y vómitos, hay que preguntar qué está pasando. ¿Estos se dan antes o se dan después? ¿Antes de haber comido, antes de haber presentado el dolor? O si no, después de haber presentado alimentación o no. Ustedes van a ver que el dolor en el apéndice, cuando se localiza en la boca del estómago, básicamente a veces no tiene relación con nada que comieron. Ustedes le preguntan, ¿ha comido algo fuera de lo normal? Doctor, ni siquiera he comido. Tomé una galletita con té porque no tenía ganas y me empezó el dolor. No hay una relación alimentaria con el inicio del dolor en la boca del estómago. Entonces, pero ¿usted le ardía antes? No, no me arde. No me ardía, pero hoy tengo el dolor. Sospechen de un dolor cuyo origen no pueden determinar, cuyo origen no está relacionado a la dieta. La presencia de fiebre y escalofríos, sí, mucho cuidado, porque la fiebre sí me está hablando que hay algo orgánico que pase. A menos que tengamos un Coca-Cola, Pepsi-Cola con Coca-Cola y un poco de Serena, porque fiebre psicógena está descrita, ¿no? En tantos años de carrera solo he visto una vez una fiebre psicógena y estamos hablando de 38 grados, pero que se haya mantenido, que se haya marcado, no es fácil de. Y la anorexia, que es bien difícil de establecer. La anorexia, desde el punto de vista orgánico, es un proceso que se va a presentar siempre. El organismo es muy sabio. Si tengo algún órgano enfermo intraintestinal, no va a dejar que coman porque si no va a empeorar el proceso. Entonces el organismo mismo le va a decir, no,
no come, no quiero, pues no quiero recibir, y les va a dar anorexia y falta de apetito para comer. Aunque no falta quienes, ojo, no falta quienes, porque hay pacientes que son muy ansiosos y quieren tener masticando o tener algo en la boca, ¿no? Y al contrario, tienen un apetito voraz, marcado, quieren seguir comiendo. No sucede eso en la pancreatitis les quita el apetito por completo. La obstrucción intestinal no les deja comer. Lo que puede pasar a veces es que en la diverticulitis el paciente, si no hace fiebre, está con el dolor, pero quiere un tecito, sus galletitas, un quequito, se va asociando una serie de cosas. Y la mujer, para variar, como siempre, ¿no? Complicándonos la vida, la caja de Pandora. Estoy hablando de los médicos, Siempre hay que estar preguntando en las damas, y a otro punto más, que es la historia de su menstruación. Inicio del ciclo, si hay pérdidas convencionales, cuándo inicia su menstruación, si es regular, si es irregular, si tuvo RS, si no hubo RS. Hay que ir buscando algunas otras cositas, cuando hay pérdida vaginal o cuando hay descensos malolientes, amarillentos, verdosos, podemos estar ante una enfermedad pélvica inflamatoria. Si el inicio de la menstruación coincide con algo del dolor, hay que pensar en que puede estar a mediados del ciclo y tener un quiste que ha reventado, o hay dolor en la boca del hipogastrio, o sea, de la parte suprapúbica, menorrea, hay edad fértil, no les va a decir que tiene RS y puede ser un embarazo ectópico, a menos que se presente un dolor cada mes cuando viene la menstruación, y no solamente porque viene, sino porque hay residuos endometriósicos fuera del útero y se encuentran implantados en el peritoneo. Y esos residuos funcionan exactamente igual que los que están metidos en el endometrio, responden al estímulo hormonal. Entonces no solo sangra afuera, sino sangra adentro, y la sangre que cae al peritoneo produce dolor. Es igual que el folículo eclosivo o el síndrome intermenstrual. Hay muchas damitas que hacen quistes porque tienen enfermedad quística. Eso se veía mucho más antes, ahora ya se regula con los tratamientos anovulatorios bastante, ¿no? Ya no se ve tanto, pero antes había el síndrome intermenstrual bien marcado. Los quistes eclosionaban, botaban sangre y irritaban el peritoneo. Dolor riquísimo, intenso, pero si era al lado derecho, mancábamos, porque había que descartar que no sea un apéndice, sí, no, y entonces teníamos que tenerlo bajo observación, y el dolor solito desaparecía en 48 a 72 horas, pero había que tenerlo en observación, a diferencia del apéndice, ¿no es cierto? Los antecedentes importantes para establecer algunas otras cosas, y la fecha de regla es importante también, porque hay pacientes que se hacen o son, o vienen con mamá, un tumor de este vuelo. Doctor, vienen a la consulta, mi hija está con un tumor intraabdominal. ¿Y qué nombre le quiere poner, señora? No le miento, dependiendo de donde ustedes vayan a hacer su serum o en qué hospital esté, se van a dar cuenta, doctor, mi hija tiene un tumor, a ver, échese, se echa. ¿Las reglas? No, doctor, ¿hace cuánto? Hace 4 meses. ¿Y has tenido relaciones? No. ¿No has tenido relaciones? No. Virgen María son. Pentecostés llegó, oiga. Y ese día descubre que está gestando, ese día la mamá también descubre. Señora, necesita no me diga nada, doctor, voy a hablar con mi hija. Se la saca de la oreja, ya, ¿qué pasa? Pero hay gente que viene así, en el estado de conciencia, de intelectualidad, de educación, no se pueden imaginar, los va a sorprender y tienen que estar preparados para cualquiera de esas cosas. La cirugía abdominal produce un cuadro muy particular, que es la obstrucción por adherencias, y este cuadro de obstrucción por adherencias es muy más frecuente de lo que creen, porque no todos terminan esas operaciones, es más, mejoran, cede la obstrucción, solamente con la hidratación. Y ustedes le piden un hemograma y no hay leucocitosis, pidan una proteína C reactiva y no hay inflamación. Entonces el paciente, después que está vomitando con dolor, y ustedes toman un hemograma y dicen, pero acá no hay nada, no hay en el hemograma nada, no hay PCR aumentado, la velocidad de sedimentación se mantiene igual, a menos que haya durado mucho tiempo y se haya demorado en llegar a la emergencia, pero este antecedente es importantísimo. Y el peor problema es que la adherencia no sale en una placa, pues. No sale en una radiografía, no sale en una ecografía, no sale en tomografía ni en resonancia. Tienen que sospechar el proceso cuando ustedes ven de que un paciente mejora rápidamente solo con hidratación y sus parámetros son normales. Entonces ahí sospecho. Si mejora una vez, viene otro antecedente, mejora 2,
Es mejor que mejore con el tratamiento y mantenerlo siempre bien hidratado, protegiéndolo de una dieta, que se esté operando, porque las adherencias aumentan cada vez que se ingresa a operar. O sea, cada intromisión a la cavidad intraabdominal favorece la producción de adherencias. Otras cosas son la enfermedad vascular periférica o coronaria. A muchos les puede haber pasado, sobre todo a los pacientes de edad, a papá, a los abuelitos, a los hermanos mayores, que sufren de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, que se mandan la comida y les duele la barriga, tienen un dolor intenso de sufrimiento, hay un cólico, muchos lo llaman transgresión alimentaria, pero se olvidan de un pequeño detalle, lo que se llama la isquemia mesentérica o la isquemia intestinal. Es como el langor pectoris, es como el langor coronario por el trabajo, por el esfuerzo, igualito pasa con el intestino sufre por la isquemia, porque ese intestino se llenó tanto, comieron tanto, y le dan un trabajo que no puede soportar porque esos vasos están duros, ateroscleróticos, no soportan la hipoxemia producto del trabajo incrementado y desaparecen horas. Pero esta isquemia, el problema está en la repetición, no se dan cuenta, no lo diagnostican a tiempo, no se diagnostica a largo plazo, no se le hace bajar de peso, se le da tratamiento para la teromatosis y este paciente termina no con isquemia sino con trombosis mesentérica, ya con obstrucción, incluso con necrosis intestinal, lo cual ya empeora su situación. Las neoplasias, ustedes van a tener pacientes, por lo general mayores de 50 años con compromiso neoplásico, porque los procesos inflamatorios son mayores en los pacientes menores de 45 y en los mayores de 45 50 los procesos neoplásicos vienen más a mi mente. Pero tengo que recordarles que eso es epidemiología, eso es conocimiento de cómo van las cosas y de cada enfermedad. Pero a veces nos dan sorpresas. Pues acabamos de tener en el hospital, en la emergencia, a una paciente de 32 años, mujer, con un cuadro de obstrucción intestinal, debutando con una obstrucción intestinal y una obstrucción baja. La placa hablaba de una obstrucción baja, se le puso hidratación, NPO, se mejoró la paciente y resuelve la obstrucción. No llegamos a nada. Era un paciente que no tenía obstrucción, no era adherencia, no era ambrida. ¿De qué se obstruyó? ¿Qué fue lo que pasó? Le tomamos una tomografía y boom, boom, boom. No se palpaba nada, pero se habla de una masa en el colon ascendente con el transverso, se le hace una colon y se encuentra un cáncer de colon. 32 años, mujer, sin antecedente genético. Sorpresas, ¿no? Entonces, todas esas cosas siempre deben estar al pendiente de uno. Cosas que pueden interferir si el paciente toma antiinflamatorios, puede perforar una úlcera ya preestablecida, puede incrementar un dolor por gastritis, o sea, puede haber sangrado, puede haber perforación, mucho cuidado con eso. Igual sucede con la aspirina, con el ácido acetilsalicílico, la misma historia. Lo mismo puede pasar con los corticoides, solamente que entre antiinflamatorio y corticoide, el corticoide tiene la propiedad de tirar el sistema inmunológico al piso, disminuir la respuesta inflamatoria a algo y por lo tanto enmascarar fiebre y bajar cualquier estado inflamatorio que pudiera surgir, como las inflamaciones peritoneales o de cualquier otro tipo. Entonces, mucho cuidado para considerar a un paciente con dolor si es que está tomando corticoides o antiinflamatorios. Y si está tomando antibióticos, soslaya más el proceso de enfermedad del tipo infeccioso, porque esconde un diagnóstico probable de peritonitis, la hace más soslayada, menos intensa, o puede provocar dolor producto de una diarrea de tipo pseudomembranosa, que es otro tipo de dolor. Y las otras cosas que causan dolor, que son extraabdominales y producen dolor, es el infarto agudo, la neumonía basal y la diabetes, ¿no? Como ven, hay una serie de procesos que pueden ocasionarnos problemas. El estado general va a depender de cuál sea el proceso de base y por eso hay que evaluar si el paciente está quieto, si el paciente está movedizo, si el paciente no responde. Con el paciente quieto, sobre el lado afecto, con las rodillas flexionadas, muy probablemente ya desarrolló una peritonitis. Si es un aneurisma, está sumamente inquieto, no mejora con ninguna posición, como lo que pasa en una pancreatitis que no mejora con ninguna posición, salvo algunas descripciones clásicas como la posición maometana, de reza maometana, dicen que mejora la pancreatitis, vaya. Y sepsis, porque el paciente entra en debilidad letargo, por último, no les dice nada. Y por último, recordar que al paciente en un examen físico se les tiene que hacer inspección, palpación, percusión, auscultación y hasta el tacto rectal. De ahí, vaginal o punción, no corresponde a ustedes. Si están en una ciudad capital y tienen una clínica, un hospital, donde hay el especialista, esto no se les ocurre hacer.
¿Ok? Tienen que hacerlo con el especialista, mándenle una interconsulta, que lo haga el especialista correspondiente. Y si están en provincia, esto lo pueden hacer con una enfermera, un asistente o con alguien al costado, porque no saben cuántos han terminado casados en provincias por haber hecho esto sin que los hayan me van a envenenar con problemas, que me violó, que me hizo y todo me pidió permiso, ¿no? Así que esto siempre con testigos, siempre. Esto, a veces piden testigos, a veces no. A veces quieren que lo repitan el examen porque están en duda. O piden junta médica. Bueno chicos, eso es lo principal. Llegar a la punción abdominal es hablar de procedimientos invasivos y sobre eso no estamos trabajando. Así que, dolor abdominal, consideren el dolor visceral, parietal, el referido, el irradiado. Evalúen sus puntos, vean la intensidad, localización, tipo de dolor, ritmo, periodicidad, síntomas asociados. No se olviden de eso. Estos slides los encuentran en cualquier parte. Yo nunca dejo mi presentación porque mi presentación la saqué yo de Google, ¿ya? Y de YouTube también. Así que cualquiera de mis presentaciones pueden buscarla. Y los últimos amigos que me han hecho el gran favor de ponerme en YouTube, les agradezco mucho. Tengo 1000 seguidores nada más. Han bajado en los últimos meses porque no he estado en cartelera, he pasado unos días enfermo, así que no me han visto. No importa, yo los voy a agradecer, pónganle like a todos.